Y bueno, ¿quién nos iba a decir que justo en el partido en el que el Real Madrid se medio clasifica para cuartos de Champions, Tchouaméni iba a desvelar un pequeño secretito acerca de Kylian Mbappé y su futuro? Y es básicamente que en las próximas semanas, dice el jugador, todo se va a calmar. La intención con la que lo dijera o no, eso ya lo desconocemos, pero tiene una pinta y suena fenomenal. Es decir, como que todo el lío se va a venir abajo porque aunque no lo hayan hablado, y por supuesto Tchouaméni dejó claro que no se lo diría al periodista, sí que es cierto que todos sabemos que tienen buena relación, que en el vestuario reconoce que hablan de ello y que precisamente es un tema tan importante como para comentarlo. Y si suelta que en las próximas semanas, justo cuando parece que Mbappé no solo ha tomado la decisión, sino que además parece que la va a comunicar, pues dices tú, ¿y qué podemos esperar? Pues hombre, pues que en algún momento efectivamente el jugador de Bondi ponga punto final a todo este drama, y además tened en cuenta que hoy se enfrentan a la Real Sociedad y que hoy precisamente podríamos empezar a ver el color del futuro para Kylian Mbappé. No tengo que decir, y no es un secreto, que si el Paris Saint-Germain queda eliminado a las primeras de cambio, finalmente el jugador, yo creo, anticipará el anuncio de su más que probable salida del Paris Saint-Germain, pero igualmente vamos a tener que esperar porque la vuelta no es hasta dentro de 15 días, así que no nos queda más remedio que seguir esperando, pero bueno, que ya queda menos, ya queda poco para el desenlace. Ayer de todas formas ya hubo bastante ruido otra vez acerca del tema de Mbappé, porque incluso Maroto dejó un tuit bastante intrigante que vamos a comentar más tarde. Pero como veis, el Real Madrid en un principio preocupado por la Champions, lo está haciendo bien, sigue su camino, e incluso independientemente de que venga Mbappé o no, el Real Madrid sigue siendo el equipo a batir. Así que bueno, yo me alegro mucho, y también por esas palabras de Tchouaméni, que no digo que dejen claro, pero insinúan bastante. Una de las cosas que para mí quedó claras como consecuencia del partido de ayer, como consecuencia del gol que Brahim conseguía para el Real Madrid, que además no voy a decir que vale la clasificación para cuartos, pero sí que nos pone en una buena dirección, en un buen camino, es que tal y como hemos venido debatiendo con Tomás González Martín en los directos estos días, Brahim deja retratado y en muy mal lugar a Rodrigo, precisamente porque es un jugador que no solo muestra la bravura, la valentía, las ganas, la garra precisamente para estar en el Real Madrid, sino que encima ayer la única oportunidad que tiene, sustituyendo a Bellingham, la aprovecha para hacer el gol definitivo, además de una preciosa y bellísima factura, y por supuesto dejar claro a Rodrigo que aquí uno en el Real Madrid no se puede dormir. Yo no digo, por supuesto, que Rodrigo no se alegrara por el gol, pero esto evidentemente pone en un brete a Carlo Ancelotti, que si el año que viene tiene a Kylian Mbappé, va a tener que hacer muchas elecciones, y una de ellas podría ser, no digo poner a Brahim de titular, porque por desgracia, a pesar de que es un magnífico jugador, es cierto que la llegada de Mbappé podría sacudir los cimientos de este once inicial, y precisamente sí que podría, por el contrario, decir, mira, Rodrigo no podemos mantenerle en un tridente de ataque donde no aparece en un partido o en tres, mientras que aparece uno de cada no sé cuántos, porque encima ayer podría haber sido un jugador una vez más definitivo, y sin embargo el protagonismo viajó hasta Brahim Díaz. Entonces yo creo que esto ya cada vez más va hundiendo a Rodrigo en un segundo plano, le está pasando un poco parecido, salvando las distancias eso sí, como a Marco Asensio, y a pesar de que es un jugador que luego te puede aparecer y hacer un jugador o un jugadón o marcar un golazo en una situación crítica, lo cierto es que la regularidad pues no es su fuerte, y este gol de Brahim deja muy mal lugar a Rodrigo, así que veremos a ver cómo va. Hoy lloran los culés. Anoche ya lo hacían también precisamente por el gol anulado al Leipzig, y decían que vaya robo, vaya escándalo y todo este tipo de tonterías. Sin embargo, como la hemeroteca es así, hay muchas cuentas de Twitter que se han molestado en sacar esta jugada en la que el FC Barcelona se enfrentaba al Villarreal y que sin ni siquiera tocar a Ter Stegen se les pitó fuera de juego a favor, o mejor dicho para el Villarreal, que terminó no permitiendo que un gol subiera al marcador cuando precisamente era mucho más descarado que el de ayer frente al Leipzig. Así que cuando tengáis al cuñado al lado dándoos la brasa con el tema del gol del Leipzig, ponedle este clip en la cara para que se callen de una vez por todas, porque creo que no debería haber lugar a la discusión.
hay contacto al portero en el área pequeña, hay molestia al portero en el área pequeña, con lo cual no hay mucho más que hablar, así que de verdad no seáis brasas y dejadnos ya en paz con el tema del golito, que no tiene debate. Lo que pasa es que, como veis, la desesperación les lleva hasta tal punto que se agarran a prácticamente lo que sea. Un gol, una jugada, una mano, un lo que sea, con tal de intentar hundir al Real Madrid, porque no soportan la buena marcha y la buena trayectoria de un club que encima ahora ya se está encaminando a cuartos de Champions y peligrosamente se acerca a la candidatura a ganar la 15ª. Así que lo siento mucho, sé que tenéis que llorar, sé que no tenéis un equipo propio con el que disfrutar, pero es que esto es así, haced las cosas como las hicimos nosotros en su momento y ya veréis cómo os va mucho mejor. Así que ya sabéis, cuando os den la brasa con el gol de ayer, automáticamente acudís a este clip y les decís: toma, en los morros y cállate ya, déjame en paz, porque además no solo fue la propia jugada, sino un montón de figuras del periodismo quienes dijeron: no, ese gol no tenía que haber subido, así que no hay más discusión. Ya digo que no van a parar, pero esto es lo que hay. Por cierto, ponérselo a Marco Rus también, que parece que no se enteró de lo que iba la vaina. Como he comentado al principio, efectivamente hoy empieza la cuenta atrás para Kylian Mbappé. Un Kylian Mbappé que tras esta eliminatoria tendrá que decidir. Es verdad que si consiguen clasificarse frente a la Real Sociedad, lo cual no es que dude, pero sinceramente creo que está muy igualada, para nada creo que el PSG sea muy superior a la Real Sociedad, lo cierto es que quizá entonces a lo mejor decida posponer cualquier tipo de comunicación. Como veis, efectivamente, incluso los periodistas mejor informados fallan, porque es evidente, no porque sean malos, es que es evidente que es muy difícil. Tomás González Martín nos mostraba hace ya un par de semanas el escepticismo que le suponía pensar que un Mbappé en vísperas o en la previa de una eliminatoria de Champions tan importante fuera a comunicar nada, y de momento se está cumpliendo. No os tengo que recordar que gente como José Félix Díaz y como muchos otros que, bueno, decían tener o dicen tener información que les había llegado de Mbappé, efectivamente iban en la línea de que iba a anunciar su decisión. Los propios Le Parisien y compañía iban en esa dirección también, que el jugador iba a salir a la luz pública a comunicar algo. Pues bien, de momento han pasado, me parece que ya 2 semanas y no hemos escuchado nada de su boca, ni convocatoria, ni rueda de prensa, ni absolutamente nada. Con lo cual, efectivamente, el sentido común de Tomás González aquí se imponía sobre la supuesta o presunta información que podía llegar desde Francia, y en un principio parece que no va a comunicar nada hasta que se sepa el desenlace, por lo menos de esta eliminatoria, que es lo normal. Tú no puedes salir a una rueda de prensa pública a coger y decir: oye, me voy, antes de una eliminatoria de Champions, cuando realmente el gran objetivo antes de que te vayas es conseguir un gran título. Es que no tiene sentido alguno. Así que bueno, pues vamos a ver si efectivamente justo después del, no el partido de hoy, pero de la eliminatoria, comunica algo o no. Pero lo que parece que tiene pinta es que la cuenta atrás ha comenzado precisamente para saber lo que ocurre después de esta eliminatoria y sobre todo de cara al final de la temporada. Ayer, Joaquín Maroto, que últimamente anda envuelto en un silencio sepulcral, lo cierto es que volvió a dejar uno de esos emoticonos que llaman mucho la atención, junto a la frase que veis ahí: las tortugas son para el verano. Bueno, pues efectivamente, de alguna manera, Maroto, yo creo que lo que quiso decir aquí es esencialmente que lo que vamos a ver sobre Mbappé no llegará hasta el verano. Un poco al hilo de la famosa comunicación pública acerca de que no renueva con el Paris Saint-Germain, lo que nos estuvieron machacando durante las 2 últimas semanas, no parece que se vaya a producir, y seguramente le ha llegado algo acerca de cuándo Mbappé dirá algo al respecto de su futuro, que prácticamente ya será para cuando tenga que decir que viene al Real Madrid o que no viene, pero que el anuncio será en verano en cualquier caso. El verano será la época, el momento en el que el Real Madrid o se empezará a desvelar todas sus cartas, o en el momento en el que nos empezaremos a enterar de algo. Así que bueno, pues a partir de aquí yo personalmente me alegro mucho de que esto sea así, porque bueno, pues de una forma u otra te das cuenta de que todo este tipo de rumorología que te venía a decir que el jugador poco menos que iba a salir ya, que estaba llegando el momento, que iban a... Eso, nada de nada. Al final, todo queda como de costumbre para el verano. A mí se me hacía muy raro que en enero fuera el mes en el que fuera a decir algo, febrero obviamente tampoco, y al final ya pues esto se va a quedar casi seguramente para
el verano, para junio, cuando ya la temporada haya concluido, no haya absolutamente nada, ningún compromiso, y la única excepción que yo haría sería ni más ni menos la de que a lo mejor pudiera ser que lo que pudiéramos ver es que si eliminan al Paris Saint-Germain anticipadamente en Champions, es decir, la Real Sociedad, entonces a lo mejor es cuando podríamos escuchar algo. Pero de esta manera yo sinceramente no creo que se vaya a producir nada. Así que nada, cuestión de esperar. ¿Que cuál es la mejor noticia sobre el Real Madrid acerca precisamente del partido de ayer? Bueno, pues no tengo que decirlo. Que Ceferín va a tener que pagar, porque está estipulado que hasta 2,8 millones de euros es lo que cada equipo tiene que recibir por victoria. Y no os tengo que contar también que esto nos pone en la rampa de clasificarnos para la Champions, que sería pues otro buen chorro de millones que nos vendrían ideal. Pero como digo, el Real Madrid tiene finanzas muy saneadas, realmente no necesita matarse porque le vaya bien en la caja o en la tesorería, pero sí que es verdad que es más por el gusto de que Ceferín tenga que pagar y soltar la pasta y rascarse el bolsillo que por el hecho de la necesidad financiera, que por ejemplo si fuera el Barça sería diferente, pero en este caso sinceramente creo que al Madrid lo que le viene muy bien, pero realmente bien, es ver la cara de Ceferín cuando tenga que acoquinar, rascarse el bolsillo y mandar una transferencia hasta Valdebebas, donde figuren 2,8 millones de euros. Es muy buen dinero porque además el Real Madrid a base de victoria, victoria, victoria va de pleno en pleno y ganando pasta, pues fíjate, a raudales. Si el Madrid se fuera todo el camino hasta la final y ganando, es que se embolsaría un auténtico pastizal, que por cierto, no es absolutamente nada si lo comparamos con participar en la Superliga. Pero bueno, esto ya es otro tema. Pero desde luego más de 100 y pico millones se llevaría precisamente en concepto de victorias y participación en Champions, porque además luego el Market Pool nos podría beneficiar, aunque ahora mismo están todavía los equipos españoles vivos, en fin, todo este tipo de detalles que luego hacen que ganes más o menos. Pero como digo, la participación y la presunta o posible victoria en Champions desde luego nos dejaría otro reguero de millones interesante, y es que además ya lo va dejando, porque cada una de estas victorias cuenta, suma y seguramente le duele en el alma a Ceferín hasta un punto que no se puede imaginar tener que dar otra orejona al Real Madrid. Ayer justo antes o un ratito antes del partido, Fabrizio Romano dejaba una noticia que a mí me dejaba asombrado porque muy poca gente se enteró de ello, pero es que decía el periodista italiano que el Real Madrid está manejando la idea de volver a enviar scouts, de volver a enviar gente o espías, como queréis llamarlo, a Leny Yoro, precisamente para monitorearle durante todo este mes en el Lille. Bueno, la verdad es que parece que el jugador, como digo y como dije ayer, se ha convertido en el tercer objetivo definitivo del Real Madrid, es decir, Kylian Mbappé, Alphonso Davies y Leny Yoro, y ahora queda ver si el jugador está realmente preparado para aceptar ese desafío y está a la altura de poder potencialmente convertirse en jugador del Real Madrid. Para mí Leny Yoro es un pedazo de crack, es un pedazo de jugador y desde luego ganaríamos mucho con él, pero sí que es verdad que el Real Madrid se tiene que asegurar, porque claro, la pasta que le van a pedir por Leny Yoro es proverbial. Yo personalmente creo que 60 millones por Leny Yoro, que es la cifra que se maneja en el mercado, es exagerado. El Real Madrid tiene que pujar por bajarlo, y si quiere efectivamente al jugador y a lo mejor ceder un poco y pagar un poco más, porque al final, pues al igual que Endrick o Vinicius o Rodrigo es una apuesta de futuro, entonces se tiene que asegurar bien de que sea un jugador preparado, porque como digo, una cosa es que este jugador sea un jugador de una gran temporada, que ha hecho una gran temporada, pero tienes que ver la continuidad, porque claro, una gran temporada te la han hecho ¿cuántos jugadores en Europa? Muchísimos, muchísimos. Pero claro, que luego realmente hayan podido fructificar, muy pocos, prácticamente ninguno. Entonces, bueno, el Madrid se tendrá que volver a asegurar y al final veremos a ver si efectivamente vamos adelante con ello y si de alguna manera se puede, por supuesto, fichar al jugador y por menos precio, que es lo suyo y lo que debería ser. Así que bueno, pues a partir de ahí vamos a ver qué pasa.